Muy buenos días. Lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este cuaderno encargado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Efectivamente, vamos a proceder a la presentación del cuaderno número 41 de estudios del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Es un cuaderno que lleva por título Resultados del sistema de financiación autonómica en la región de Murcia, inequidades, infrafinanciación y reformas necesarias. Como es evidente, este cuaderno aborda el importante tema del sistema de financiación autonómica y su repercusión en la región de Murcia. Bueno, la presentación de este estudio nos produce una gran satisfacción, en primer lugar, porque con él el Consejo Económico y Social pone a disposición de la sociedad murciana en general y de los operadores públicos un instrumento, los operadores públicos en particular, un instrumento de conocimiento sobre una cuestión esencial, la financiación de la Administración autonómica. Y eso es hablar nada menos que la disposición de los recursos económicos adecuados, entre otras cosas, para la sanidad, para la educación y para las políticas sociales. De ello depende, por tanto, que todos los ciudadanos dispongan de unos servicios públicos esenciales de calidad y que, por tanto, haya la cohesión social propia de las sociedades avanzadas. Existe unanimidad en que nuestra comunidad autónoma se encuentra infrafinanciada. Este estudio lo demuestra de nuevo y aporta una cuantificación. Cualquier demanda de mejora del sistema o del necesario reequilibrio del mismo se verá reforzada si se basa en un diagnóstico de la situación, diagnóstico que ha de ser adecuado, y a esto ha querido contribuir el Consejo que tengo el honor de presidir. Evidentemente, este es un informe elaborado por una serie de personas de las que inmediatamente voy a hablar, pero existió unanimidad a la hora de recabar, a la hora de solicitar este tema, ¿no? Como en todos los casos, se aborda la situación actual y también se realizan propuestas de mejora para el futuro. Bueno, quiero, desde luego, mostrar mi satisfacción por el buen hacer por parte del equipo liderado por don Fernando Ignacio Sánchez Martínez, por cierto, profesor recientemente acreditado de catedrático de Economía Aplicada, por lo cual le felicito muy sinceramente, como digo, el equipo liderado por Fernando Ignacio Sánchez Martínez, que ha dado como resultado un estudio de gran rigor y calidad. Se ha encargado de su coordinación, como acabo de citar, Fernando Ignacio, y han participado también otros profesores de la Facultad de Economía y Empresa, como es el caso de la Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, como es el caso de José María Avellán Perpiñán, también catedrático de la misma área de conocimiento, y también de don Jorge Martínez Pérez y don Ildefonso Méndez Martínez, como digo, profesores titulares de universidad y todos ellos miembros de la Facultad de Economía y Empresa, a los que felicito por su trabajo y expreso mi agradecimiento. Con carácter inmediato estará a disposición en la página web del Consejo el texto íntegro de este estudio. Bueno, también quiero expresar mi gratitud a don Ángel de la Fuente por haber accedido a participar en esta presentación. Don Ángel de la Fuente es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y don Ángel de la Fuente ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y diversas administraciones españolas, y en este momento es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y lo es desde abril del 2014. Bueno, efectivamente, además tiene un amplio currículum porque ha hecho, en fin, ha recorrido pues, muchos lugares, ha estado en muchos lugares del mundo ejerciendo su gran labor. Bien, sin más preámbulo y dando las gracias, reiterando la gratitud a todas las personas que nos siguen y, por supuesto, a todas las personas que están aquí presentes, evidentemente también a los medios de comunicación que han tenido a bien el venir, pues yo le voy a ceder la palabra a Fernando Ignacio Sánchez Martínez, que en calidad de coordinador de este estudio, pues va a explicarles, va a exponer, cómo no, efectivamente los resultados de ese estudio y, posteriormente, una vez que Fernando haya concluido, intervendrá don Ángel de la Fuente, insisto, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, para llevar a cabo, para expresar
una serie de propuestas para la reforma de financiación territorial. Sin más, insisto, adelante, Fernando. Buenos días a todos los asistentes y a quienes siguen esta presentación a través del canal de YouTube del Consejo Económico y Social. En primer lugar, quiero, como coordinador y en nombre del equipo de trabajo que ha elaborado este estudio, quiero agradecer al Consejo Económico y Social, personalizado en su presidente, José Antonio Covacho, la confianza que demostró a la hora de encargarnos este estudio a este grupo de profesores de la Universidad de Murcia. Agradezco, lógicamente, también el trabajo de mis compañeros de elaboración de este trabajo, de José María, Jorge e Ildefonso. Y, por supuesto, también tengo que agradecer al profesor Ángel de la Fuente que haya aceptado el estar acompañándonos esta mañana y haya leído el estudio. Y esto para nosotros es un honor y es una responsabilidad también, porque si alguien en este país sabe de financiación autonómica, del sistema de financiación autonómica, es el profesor de la Fuente y lo acreditan sus múltiples trabajos al respecto. Así que prueba del respeto que tenemos a su conocimiento es que es, con diferencia, el más citado en las referencias del estudio, que los datos son los que él elabora para la Fundación FEDEA, básicamente los que hemos utilizado, y como se suele decir en estos casos, cualquier error es imputable a nuestra impericia a la hora de manejarlos. Bueno, hecha esta introducción y saludando, como digo, a todos los que nos siguen, voy a comenzar con la presentación del estudio. Voy a estructurar la intervención siguiendo el índice de la publicación, que, como ha dicho el profesor Covacho, estará disponible en breve en la web del CES. Voy a estructurar la intervención siguiendo el índice de la propia publicación, comenzando por una brevísima introducción, ¿no?, en la que quiero recordar pues, que se han cumplido 40 años desde que entrase en vigor la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la conocida como la LOFCA, en su primera versión, que ha sido luego objeto de varias reformas. Y transcurridas estas 4 décadas, las comunidades autónomas se han convertido en un agente protagonista en la gestión del gasto público de las administraciones públicas. Una tercera parte del gasto consolidado de las administraciones públicas es gestionado por las comunidades autónomas y hasta un 50% si excluimos las prestaciones de seguridad social, de pensiones, desempleo, etcétera. Esto se ha reflejado, este creciente protagonismo de las comunidades autónomas, en una notable diversificación en la oferta de bienes y servicios. Es decir, tenemos distintos niveles de prestación en calidad y en cantidad en las comunidades autónomas, y esto no es necesariamente un mal síntoma, sino todo lo contrario, porque lo que predice o preconiza la teoría del federalismo fiscal es que esto mejora el bienestar agregado, puesto que somos capaces de acercarnos más a las preferencias de los distintos territorios. Pero para que esta ganancia de bienestar se produzca, es preciso que se asignen recursos a estas haciendas regionales, recursos suficientes, por tanto que se garantice el equilibrio fiscal, tanto en términos verticales entre el Estado y las comunidades, como entre estas últimas, el equilibrio horizontal, y se garantice también una cierta autonomía en términos de equivalencia fiscal y de corresponsabilidad, ¿no?, de identificación de aquellas regiones que cobran los impuestos para financiar a renglón seguido los gastos. Es importante, en particular, en el contexto de este estudio, el criterio de equidad horizontal, porque el criterio de equidad horizontal lo que exige es que todos los gobiernos de un mismo nivel, en este caso los gobiernos regionales, dispongan de un nivel similar de recursos por habitante o por habitante corregido en términos de unidad de necesidad para financiar sus competencias. Y lo que observamos, por el contrario, es que existe una notable dispersión en los niveles de gasto por habitante entre comunidades y que esta dispersión no es tanto reflejo de la mayor o menor vocación que tengan las comunidades para ofertar un nivel u otro de servicios, sino un reflejo en gran medida de la capacidad que tienen para financiar esos servicios, que es ciertamente desigual. Muy brevemente, quiero recordar que el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, y hago un paréntesis para precisar que el estudio se limita a la consideración, al análisis de las cifras de las 15 comunidades que comparten régimen de financiación, el régimen que está regulado por la LOFCA, por tanto hemos dejado al margen las 2 comunidades forales, y les decía que el actual modelo de financiación que regula la asignación de recursos a las comunidades autónomas, esquemáticamente se puede describir en los términos que aparecen aquí. Las comunidades autónomas disponen de una serie de ingresos de carácter tributario, tienen una capacidad tributaria
basada en lo que se suele llamar los tributos cedidos tradicionales, porque ya disponen de ellos desde hace varias décadas la totalidad de las comunidades autónomas, transmisiones patrimoniales, sucesiones, matriculación, etcétera, y alguno otro que se ha incorporado más recientemente. Luego disponen de participaciones en los grandes impuestos del sistema fiscal español, el IRPF, el IVA y los impuestos especiales de fabricación. El único que queda excluido en esta participación es el impuesto de sociedades, entre las grandes figuras tributarias. Y de esta capacidad tributaria, las comunidades autónomas retienen una parte, en concreto un 25%, y ponen en una cesta común el 75% restante para que sea objeto de redistribución a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que lo que hace es redistribuir esta capacidad tributaria entre todas las comunidades atendiendo a criterios de necesidad. Se entiende que los criterios de necesidad no están completamente representados en la población y lo que se hace, por tanto, es corregir la población con las ponderaciones que ahí se observan, teniendo en cuenta algunas de sus características y otras variables como la superficie, dispersión, insularidad, etc. Y luego hay un instrumento de cierre del sistema, que es el Fondo de Suficiencia, que básicamente lo que hace es completar la financiación para que las comunidades cubran sus necesidades teóricas de gasto. El problema es que estas necesidades teóricas de gasto no se fijan de manera objetiva, sino que básicamente en el momento en que entra en vigor el sistema responden fundamentalmente al statu quo, es decir, garantizan que ninguna comunidad pierda lo que venía recibiendo antes del modelo. Los fondos de convergencia corrigen ligeramente esta asignación inicial para tratar de compensar a aquellas comunidades con menos financiación por habitante o con menor nivel de renta. Una parte importante del estudio analiza la evolución de la financiación básica, entendiendo por tal aquella que el sistema garantiza a las comunidades autónomas con arreglo al esquema que acabo de describir. Si observamos la evolución de la financiación por habitante o por habitante ajustado, que son las dos líneas de color rojo y azul respectivamente que aparecen en este gráfico, observamos claramente el impacto que tuvo la crisis económica en términos de caída de ingresos públicos ya en el año 2008, y que aunque el año 2009 la reforma del modelo amortigua parcialmente esa caída, y aunque hay una recuperación transitoria en 2010 en el conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente, aunque no solo por un pequeño repunte de la actividad económica, y digo fundamentalmente por el incremento en la recaudación del IVA, que explica en gran parte esa recuperación, a partir de 2013 la crisis sigue haciendo estragos y los recursos siguen cayendo, hasta que en 2014 comienza la recuperación y se produce una senda ascendente. En términos de financiación relativa, lo que hacemos es, utilizando las cifras que el profesor de la Fuente proporciona en las series que están disponibles en la web de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, lo que hacemos es comparar los índices de financiación relativa, es decir, cuál es el volumen de financiación por habitante ajustado de cada comunidad comparado con la media, siendo la media 100, y lo que tiene en ese gráfico es la comparación de la situación de las distintas comunidades autónomas en el año 2002 en horizontal y en el año 2008 en vertical. De manera que las comunidades que están en el cuadrante superior derecho serían comunidades que tanto en el año 2002 como en el año 2008, justo antes de la reforma del modelo, tenían una financiación superior a la media. Las comunidades que aparecen en el cuadrante inferior izquierdo son aquellas que tanto en 2002 como en el año 2008 tenían una financiación inferior a la media del régimen común. Y entre esas está la región de Murcia. Lo que observamos en el caso de la región de Murcia es que se sitúa ligeramente por encima de la diagonal. Eso lo que nos está indicando es que, aunque se mantiene por debajo de la media, mejoró ligeramente su situación relativa. Estaba por debajo de 100, pero ligeramente más cerca del 100. Y eso ocurrió gracias fundamentalmente a lo acontecido en los años 2005, 2006, 2007, en los que hubo un excelente comportamiento de los ingresos tributarios, básicamente ligado al boom inmobiliario, ¿no?, a la burbuja inmobiliaria y a los tributos que se generaron en ese contexto de actividad económica. Si analizamos el periodo siguiente, 2009-2013, la imagen no difiere mucho en el sentido de que la región de Murcia sigue estando en el cuadrante inferior izquierdo, por debajo de la media, y en este caso, además, al caer por debajo de la diagonal, lo que nos está diciendo es que se aleja de la media entre el año 2009 y el año 2013, años, recuerdo, de crisis económica. Pero esto se repite incluso en el periodo posterior de recuperación económica. Entre 2013 y 2018, la región de Murcia ocupa una posición relativa muy similar y, como pueden leer en las cifras que aparecen a la izquierda, vuelve a alejarse en términos de financiación por habitante ajustado, quedando pues más de 7 puntos por debajo de la media de régimen común
en el año 2018, que es el último año para el que se dispone de la liquidación del sistema de financiación. En este gráfico resumimos un poco esta evolución y en la columna de la región de Murcia, que se ha coloreado en tonos rojos, se observa cómo en 2002 la región de Murcia tenía una financiación relativa por debajo de 100, en 2009 mejoró significativamente, aunque no le permitió llegar al 100, esa financiación relativa, pero tanto en 2013 como en 2018 volvió a los últimos lugares. De hecho, en 2013 vuelve a situarse en la penúltima posición, solo superando a la Comunidad Valenciana, y ese lugar lo continúa ocupando en el año 2018. ¿Y esto por qué ocurre? Pues simplemente una imagen para hacernos una idea de esto. Antes he mencionado que hay un instrumento en el sistema de financiación que es el Fondo de Suficiencia, el Fondo de Suficiencia Global. Este Fondo de Suficiencia lo que viene a hacer es cubrir la parte de financiación que supuestamente ha de financiar las necesidades de cada comunidad autónoma, que no queda cubierta con el resto de instrumentos. Lo que ocurre es que este Fondo de Suficiencia, tal y como se diseñó, básicamente lo que ha hecho es perpetuar la garantía del statu quo que ya se había venido observando en las sucesivas reformas del sistema en años anteriores. De manera que lo que se muestra en estos gráficos es que comparemos la región de Murcia, que es la línea de color rojo, con comunidades que se parecen por ser uniprovinciales o que se parecen a esta por tener un similar tamaño poblacional o que son próximas a ella porque tengan una situación de renta per cápita parecida, la conclusión es la misma, y es que si partimos de una capacidad tributaria como la de la región de Murcia inferior a la media, porque tenemos un menor nivel de renta y una menor capacidad de obtener ingresos, el primer paso del sistema, que sería el fondo de garantía, logra una cierta convergencia y podrán ver que las líneas convergen en el segundo punto en todos los casos, pero el fondo de suficiencia, que es la siguiente etapa, lo que hace es desandar parte del camino que se ha alcanzado con el esquema de nivelación. Es decir, el sistema de nivelación que opera a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales hace su trabajo, consigue una convergencia en financiación por habitante ajustado, pero el Fondo de Suficiencia posteriormente desvirtúa ese efecto en gran medida, haciendo que al final, incluso con los fondos complementarios, la región de Murcia tenga una financiación por habitante ajustado considerablemente inferior a la práctica totalidad de comunidades autónomas, insisto, salvo en el caso de la Comunidad Valenciana. Bien, siendo un objetivo principal de este estudio, y lo decía antes el presidente del Consejo Económico y Social, tratar de cuantificar, de poner números a esa brecha que nos separa de la financiación media de las comunidades autónomas, lo que hemos hecho en este capítulo concreto del informe es evaluar el déficit relativo comparando la financiación que recibe la Comunidad de Murcia a competencias homogéneas, es decir, excluyendo aquellas que no son compartidas por todas las comunidades, con la que habría recibido si su financiación hubiese sido igual a la media por habitante ajustado. Para eso, como dije antes, hemos utilizado datos de liquidación del sistema de financiación y eso hace que nos quedemos en el año 2018. Hemos deducido la parte que corresponde a competencias no homogéneas y, además, siguiendo la propuesta que hace el profesor de la Fuente, en lugar de usar la recaudación normativa, que es la que aparece en las liquidaciones del sistema, hemos optado por sus series de recaudación homogénea. Y esto tiene una razón, y es porque la recaudación normativa, tal y como está definida en el modelo, no es tal, no es una norma recaudatoria, no atiende verdaderamente a la capacidad que tendrían las comunidades si mantuvieran los tipos estándar de gravamen y los elementos básicos del impuesto, sino que está condicionada por un histórico de recaudación, por la que había en el año base en el que se aprueba el sistema. Por tanto, esta recaudación homogénea sí es propiamente una recaudación normativa, y el profesor de la Fuente pues, ha ido refinando y ajustando el procedimiento de estimación y son sus series las que hemos utilizado y se parece más, como digo, esto a una recaudación normativa que la que usa el propio Ministerio al liquidar el sistema de financiación. Bueno, pues simplemente haciendo esta comparación, lo que observamos es que entre la financiación efectiva que recibe la comunidad autónoma, la columna de color rojo, y la financiación media, que llegaría como consecuencia de sumar a la de color rojo la parte de color verde, pues justamente esta parte de color verde está reflejando la brecha de financiación, es decir, el déficit de financiación relativa que cada año está sufriendo la Comunidad de Murcia. Y como pueden ver, este déficit existe todos los años, aunque en cuantía dispar. No es casual que en los años 2005, 2006, 2007 se reduzca a su mínima expresión justamente por lo que decía antes, y es que esos años fueron particularmente beneficiosos para la Hacienda regional en términos de recaudación fiscal, y eso permitió recortar esa brecha. Lo que sí se observa también es que desde el año 2009, en que se alcanza unos 100 millones
de infrafinanciación en términos corrientes. El déficit no ha dejado de aumentar, bueno, en 2014 bajó un poquito, pero tiene una tendencia claramente creciente hasta alcanzar los 287 millones en el último año considerado. Si actualizamos todas estas cifras y las expresamos a euros de un mismo año, en este ejercicio lo que hemos hecho es actualizarlo todo a euros de 2018 y lo hemos hecho con el deflactor del PIB regional. Habría otras formas de hacerlo con otros índices de precios que darían resultados similares, pero hemos optado por este, nos ha parecido más adecuado. Y, insisto, y agregamos todas estas brechas de financiación año a año, esto nos daría un déficit acumulado superior a los 2.500 millones de euros, 2.549 millones de euros de 2018, si asumimos que esta población ajustada está reflejando adecuadamente las necesidades de gasto. Si, por el contrario, dijésemos que el objetivo es igualar la financiación per cápita y que la población es en sí misma un buen indicador de necesidad, ese déficit acumulado sería sustancialmente superior, sería casi un 50% mayor y se estimaría, como ven ahí, en unos 3.700 millones. No obstante, consideramos que el criterio de población ajustada es el resultado de un consenso en relación con cuáles son las variables que pueden determinar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Se presenta también en el estudio, y lo pongo aquí a título informativo, algunas estimaciones alternativas de ese montante, ¿no? Porque incluso asumiendo la población ajustada como un buen indicador de necesidad, pues cabría hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, podríamos tener en cuenta el hecho de que la comunidad de la región de Murcia ha recibido más recursos de los que dice la liquidación del sistema de financiación, porque de manera implícita los mecanismos extraordinarios de financiación que se arbitraron para resolver los problemas de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo Especial de Pago a Proveedores, y por otra parte, los aplazamientos de las entregas a cuenta en exceso que se produjeron en los años 2008-2009, estas formas de financiar la comunidad implícitamente están evitándole unos costes financieros que debieran computarse. Pues si hacemos eso, podemos ver en la primera fila de este cuadro que el déficit acumulado sería ligeramente inferior. En la estimación central en la que ya les he contado, y habría quien pudiera plantear que a lo mejor la forma de comparar a la región de Murcia más correcta no sería la media, sino comunidades similares, por ejemplo las comunidades uniprovinciales. Bueno, si hiciéramos eso, pues evidentemente, como entre las comunidades uniprovinciales están algunas de las mejor financiadas, como Cantabria y La Rioja, pues la brecha resultante sería significativamente mayor, ¿no? Esto lo presentamos no tanto para introducir un cierto relativismo en el cálculo, sino para señalar que, en fin, los supuestos que se introduzcan a la hora de hacer un ejercicio de este tipo, pues condicionan el resultado final. Si trabajáramos con las liquidaciones del sistema de financiación sin más, sin ningún ajuste, tendríamos el valor que aparece al final, algo más de 3.000 millones de euros. Nosotros insistimos en considerar ese valor de los 2.500 millones como el cálculo de referencia y, en todo caso, estimamos que podría considerarse una especie de cota inferior a la hora de calcular ese valor de la infrafinanciación. También en el estudio, y voy a ir un poquito más rápido para no extenderme mucho, hemos hecho un análisis descriptivo de la hacienda regional en estos últimos 20 años o casi 17-18 años, analizando por los ingresos no financieros, los gastos no financieros y el déficit. Lo que observamos es que el perfil evolutivo de los recursos de la comunidad autónoma es muy similar al de la comunidad autónoma, a la media, de las comunidades de régimen común, aunque siempre, en términos de euros por habitante, los ingresos de la Comunidad Autónoma de Murcia están por debajo de la media, y aquí estamos considerando no solo los del sistema de financiación, sino la totalidad de recursos. En este gráfico se puede comprobar para el año 2019 cómo la región ocupa el antepenúltimo lugar en el ranking en la ordenación de comunidades autónomas según su nivel de ingresos per cápita. Murcia está más de 6 puntos por debajo de la media de régimen común en ingresos. Y si observamos la evolución de los gastos, lo que comprobamos es que el perfil evolutivo, de nuevo, es muy similar al de la media de régimen común, pero en este caso prácticamente coincide con la media, sobre todo en los últimos años, en términos de euros por habitante. Y esto se ve claramente en el siguiente gráfico, que muestra que la región de Murcia está prácticamente en el nivel medio de gasto per cápita en las comunidades de régimen común. Se observa una gran dispersión entre comunidades, pero a diferencia de lo que ocurría con los ingresos, Murcia está prácticamente en la media. Y esto, lógicamente, explica lo que podemos ver más adelante en términos de déficit. Un dato que puede ser interesante es centrarnos en la evolución del gasto sanitario, siendo el gasto sanitario pues, prácticamente el 50% del total de gasto de la comunidad autónoma.
Y lo que observamos en el análisis del gasto sanitario, si hacemos valor 100 en el año inicial, en el año 2009 en este caso, es que en el caso de la región de Murcia ha crecido significativamente más que la media de régimen común. Es decir, que ha habido una cierta inercia al crecimiento del gasto, incluso durante el periodo de crisis, como ahora veremos en un gráfico posterior, que es el que les estoy mostrando. En este gráfico resumimos la evolución del gasto, la evolución de los ingresos y en las columnas que aparecen abajo el saldo no financiero, es decir, el déficit o el superávit que únicamente se ha producido en la región en épocas recientes, en el año 2005 y en el año 2006. Lo que se observa claramente es en la línea azul que la crisis económica trajo consigo un desplome en los ingresos públicos porque no hay otra forma de calificarlo. Los ingresos públicos se hunden debido a la caída de las bases impositivas, a la caída de la actividad económica y, sin embargo, en la línea roja se observa como el gasto público mantiene una cierta inercia de crecimiento. Venía creciendo a un ritmo muy sostenido en los años 2007-2008 y mantiene una cierta inercia hasta el año 2012. Esto, lo que ocurre en ese periodo 2007-2012, explica en gran medida el déficit como un problema grave para la Hacienda regional y el crecimiento del endeudamiento que veremos a continuación. Solo a partir del año 2013 se inicia una senda de consolidación presupuestaria y los gastos comienzan a ajustarse a los ingresos con aparentemente un cambio de tendencia en el último año liquidado, que es 2019. El déficit público, como acabamos de ver, ha sido un problema desde el año 2008-2009, un problema grave en la región y además tiene una magnitud superior a la del conjunto de comunidades de régimen común, como se puede ver en este gráfico en la línea roja, que en todo momento va por debajo de la línea de color azul, que es la media. ¿Y por qué se produce el déficit? Y ligo el gráfico anterior con la tabla esta, que son las tablas 4.11 y 4.12 del trabajo. Bueno, pues en los dos primeros periodos, 2002-2009 y 2009-2013, vemos cómo la región de Murcia empeora su saldo presupuestario, 1,9 puntos, 0,7 puntos de PIB. Y hasta el año 2009 esto ocurre fundamentalmente por esa inercia en el crecimiento del gasto. Es decir, hay un mayor aumento del gasto en la región de Murcia, un crecimiento mayor del gasto del que se registra en las comunidades de régimen común. Y a partir del año 2013 la principal explicación viene del lado de los ingresos. Ese patrón, como digo, contrasta con la media de comunidades de régimen común en las que el gasto ya comenzó a ajustarse a la caída de los ingresos en el periodo de crisis. El efecto del déficit público acumulado durante tantos años, lógicamente, es el crecimiento en el volumen de endeudamiento. La deuda pública en nuestra región estaba 3 puntos por debajo de la media de régimen común en términos de PIB al comienzo del periodo 2002-2019 y al final de este periodo se sitúa en cuarto lugar en esta ordenación con una deuda pública que, insisto, en 2009 está rondando el 30% del PIB y los últimos datos nos dicen que está ya situada en torno al 35% del PIB regional. Y una vez que hemos analizado el déficit de financiación y hemos observado la evolución de la deuda, pues vamos a ponerlas en común, estas dos variables, para tratar de responder a una pregunta que preocupa, lógicamente, porque no puede ser de otro modo, porque preocupa, lógicamente, saber en qué medida el déficit de recursos que tiene la comunidad autónoma como consecuencia del sistema de financiación autonómica puede explicar este crecimiento del endeudamiento público. Si ponemos en relación el cálculo que he presentado antes con el incremento en la deuda, o algunos de los cálculos que se han presentado en las tablas 4.11 y 4.12, pues llegamos a la conclusión que aparece aquí, ¿no? Es decir, en el periodo 2002-2018, aproximadamente un 30% del incremento en la deuda que se ha registrado en la Comunidad Autónoma de Murcia es inequívocamente causado por esa brecha de financiación que se deriva del sistema de financiación autonómica, que hemos cifrado en 2.549 millones de euros. Si optamos por aproximaciones diferentes, pues el porcentaje cambia, lógicamente porque cambian los supuestos a la hora de hacer el análisis. Pero insisto en que lo que llamamos ahí estimación base o cálculo de referencia es el que consideramos más limpio en el sentido de que no requiere asumir ningún supuesto y únicamente compara la situación de Murcia con la media del régimen común. Si nos limitamos a un periodo más cercano, 2009-2018, pues estaríamos hablando de un 25% de incremento de deuda explicado por la infrafinanciación. Esto, insistimos en ello a lo largo del estudio, se puede considerar una suerte de cota inferior, es decir,
En ningún caso se concluye en el estudio que el resto del endeudamiento no pueda imputarse a una mala financiación de la comunidad autónoma, cabe esa posibilidad, pero digamos que ir más allá requeriría hacer algún tipo de asunciones que por tanto estarían sujetas a juicios de valor. Hay otro debate abierto que es en qué medida no solo la región de Murcia, sino todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas. Claro, hablar de una supuesta infrafinanciación de las comunidades autónomas en su conjunto, es decir, que existe un desequilibrio vertical entre el Estado y las comunidades autónomas, requeriría tener una estimación objetiva de en qué gasto necesita incurrir las comunidades y el Estado para atender a las competencias que le son asignadas por mandato constitucional. Y claro, este ejercicio de determinar objetivamente las necesidades de gasto es imposible. Bueno, si no quieren imposible, es harto difícil, ¿no? Es complejo y requiere la asunción, como decía antes, de supuestos a veces difícilmente justificables. En cualquier caso, exógenamente no podemos determinar cuánto deberían gastar las comunidades para atender un nivel aceptable de servicios públicos y cuánto debiera hacerlo el Estado. Lo que sí podemos es evaluar si en términos dinámicos este equilibrio se ha visto alterado o no. Y esto es lo que hemos hecho en este otro capítulo del estudio, en el que observamos, en primer lugar, que la brecha entre recursos a disposición de la Administración Central y de las comunidades autónomas, que en el año 2002 se puede estimar en torno a 5 puntos del PIB, se ha reducido al final del periodo. Dicho de otro modo, que las comunidades autónomas han ganado cuota en el total de recursos de las administraciones públicas durante este tiempo. O, lo que se ve en el gráfico de la derecha, que la caída en los recursos públicos que sufrió la Administración Central fue notablemente superior a la que sufrieron las comunidades autónomas, y se ve ahí en términos de índice, y que éstas además han recuperado sus ingresos en mayor medida de lo que lo ha hecho la Administración Central, lo que se pone de manifiesto en la ampliación de esta distancia a final del periodo. O que, como se puede ver en este otro gráfico, desde el año 2015 en particular, los recursos ordinarios netos de transferencias de las comunidades autónomas han crecido más que el total de ingresos tributarios recaudados por las administraciones autonómicas y el Estado conjuntamente. Por tanto, no podemos afirmar, sino todo lo contrario, que en los años recientes se haya agravado un desequilibrio fiscal preexistente o que éste haya aflorado. Porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que la distribución de ingresos públicos entre el Estado y las comunidades autónomas se ha escorado a favor de las comunidades autónomas y no en contra. Y una última reflexión en relación con esta cuestión es que, claro, evaluar la infrafinanciación de las comunidades autónomas, asumiendo que para que no exista infrafinanciación las comunidades autónomas tienen que estar en equilibrio presupuestario, es decir, que todo el déficit corriente es imputable a infrafinanciación, implicaría asumir que el nivel de gasto que realizan las comunidades autónomas es óptimo y que se gestiona de manera eficiente, y que el del Estado no lo es, porque al final es la Administración a la que se reclama la cobertura de ese déficit. Y que identificar déficit con infrafinanciación equivale, como digo, trasladar al Estado la responsabilidad única y última de reducir el déficit autonómico, dando por bueno el supuesto de que el déficit de la Administración Central es evitable y debe corregirse, y el de las comunidades autónomas es inevitable y lo tiene que corregir el Estado. Termino con las propuestas de reforma. En este apartado de las reformas lo que planteamos es una síntesis de las que ya se hicieron hace 5 años en un estudio similar a este que también promovió el Consejo Económico y Social, y hemos añadido también una revisión de las reformas más recientes que se han propuesto desde distintas instancias en el periodo transcurrido desde entonces. Muy rápidamente voy a destacar lo más relevante. La principal reforma necesaria en el modelo es abandonar la garantía del statu quo, es decir, garantizar esta cláusula que hace que las cosas cambien, pero cambien poco cada vez que el modelo se reforma, y establecer para ello, lógicamente, un periodo transitorio que elimine las diferencias que en el nuevo modelo no se deban a la aplicación del esquema que se acuerde. Hay que buscar el máximo consenso, lógicamente, para determinar hasta dónde debe llegar la nivelación entre comunidades autónomas que tienen una distinta capacidad tributaria y cuáles son las variables y las ponderaciones que cada una deben tener en el sistema de reparto. Y en relación con las variables de reparto, parece necesario corregir las ponderaciones de las variables para reflejar de una manera más acertada el peso que tienen las distintas competencias, sanidad, educación, servicios sociales, en el gasto autonómico. En el caso de los servicios educativos, convendría redefinir el criterio que guía el reparto de los recursos, puesto que habría que incluir no solamente a la población que ahora mismo se contempla, sino también la población en enseñanza universitaria.
y que se podría estudiar la inclusión de otras variables que pueden ser indicadoras de necesidades de gasto en servicios sociales, como la tasa de pobreza o de exclusión social, así como la población flotante, turistas desplazados, que puede generar necesidades de gasto adicionales. Es necesario revisar el procedimiento de estimación de la recaudación normativa de los tributos cedidos para que esté más en la línea de la recaudación homogénea que está en los datos de FEDEA del profesor de la Fuente. En el ámbito tributario existe también un consenso en atribuir a las comunidades cierta capacidad normativa en la imposición indirecta, en particular en el caso del IVA, a través de mecanismos de IVA colegiado, de alcanzar consensos en la fijación de un tramo autonómico sobre el IVA. Un asunto polémico es la necesidad de establecer, y que ahora ha estado estos días en la opinión pública, de establecer límites a la capacidad fiscal a la baja en los impuestos que gravan la riqueza, sucesiones y donaciones y patrimonio, para evitar esta dinámica de competencia fiscal, no tanto por lo que puedan suponer en sí de ineficiencia o de competencia fiscal como tal, cuanto porque pueden estar comprometiendo la suficiencia de las comunidades autónomas, que en este ejercicio de carrera a la baja en los impuestos pueden perder recursos que de otra forma obtendrían. Es conveniente aumentar el grado de corresponsabilidad fiscal y visibilidad de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas. Y por último, aunque han estado al margen del estudio las comunidades forales, como dije al principio, pues es evidente que es urgente que las comunidades forales participen de los mecanismos de solidaridad interterritorial y contribuyan a esos mecanismos de los que ahora están al margen. Estas propuestas coinciden en lo esencial con las del Comité de Expertos que elaboró su informe en el año 2017 y con las de otras instancias que han realizado propuestas similares. En lo esencial, como digo, hay consenso. Y finalmente, en el caso de la región de Murcia, nosotros hacemos dos propuestas, dos aportaciones. Una es una reforma, una intervención en el corto plazo que permita acabar cuanto antes con la situación de discriminación que sufre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y otras, en particular Valencia y alguna otra, derivada de esta brecha de financiación que viene siendo la práctica habitual durante los últimos años. Y proponemos dotar un fondo extraordinario de nivelación, a semejanza de lo que se ha hecho también por la Comisión de Expertos de las Cortes Valencianas o la propia mini reforma express que proponía Ángel de la Fuente, que reduzca en el cortísimo plazo, esa brecha de financiación, que lleve a la Comunidad de Murcia a una financiación por habitante similar a la media de régimen común de manera inmediata y que esa aportación se vaya consolidando en años sucesivos hasta tanto no se reforme el sistema. En números, pues esto supondría que con datos de 2018, el último liquidado, pues la comunidad debería recibir en el corto plazo una financiación extra de cercana a los 300 millones de euros para enjugar esa diferencia y consolidarla en años sucesivos para que este índice de financiación relativa, que como pueden ver está en el 92,7, pues en 3-4 años pudiera acercarse al 100 y se eliminara esa dispersión. Esta es una propuesta que hacemos. Y la otra tiene que ver con la visión retrospectiva, ¿no? Y con toda la deuda acumulada hasta ahora, ¿qué, no? Bueno, esto también es una cuestión polémica y la propia Comisión de Expertos lo abordó en su momento, ¿no? El problema de la factibilidad de la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda de los gobiernos subcentrales siempre plantea problemas de riesgo moral, ¿no? De generar incentivos al incumplimiento de la disciplina presupuestaria, pero lo cierto es que en la medida en que esa deuda tenga su origen y se pueda demostrar sin lugar a dudas que tiene su origen en una situación de infrafinanciación, no creemos que eso comprometa en ningún caso el compromiso de las administraciones públicas con los objetivos de equilibrio presupuestario. Entonces, en la medida en que una parte del endeudamiento se debe a la infrafinanciación, pues habría que plantear la posibilidad de una quita, de una reestructuración de esa deuda con las condiciones que se establezcan de manera oportuna, y que, en coherencia con lo que hemos venido defendiendo a lo largo del informe, esa reestructuración, esa quita, al menos debiera alcanzar esos 2.500 millones de euros largos que hemos estimado en el cálculo comparado con la media de régimen común. Esta debería ser, en nuestra opinión, la referencia a la hora de establecer esa cota de deuda histórica, lo que no significa, volvemos a insistir, en que el resto del aumento de los pasivos financieros de la comunidad y de otras comunidades pues sean totalmente ajenos al modelo de financiación. Y, de hecho, en nuestro estudio también hay una aproximación en la que no me he querido detener
porque requerirá más tiempo, una aproximación de otro tipo de carácter econométrico que podría situar una cota superior en niveles superiores a este que hemos señalado del 30% del incremento del endeudamiento. No sé si me estoy excediendo demasiado el tiempo, señor presidente. Nada, adelante. Voy a terminar en 2 minutos con un breve resumen de las conclusiones, ¿no?, que viene a ser una especie de resumen ejecutivo, ¿no? En primer lugar, se confirma, y no hacía falta un estudio para esto porque todos lo sabemos, una gran dispersión en la financiación por habitante entre las comunidades autónomas. Las reformas del sistema de financiación no han impedido que estos desequilibrios persistan en el tiempo y que además castiguen de manera sistemática a algunas comunidades, en particular a la Comunidad Valenciana y a nuestra región. Murcia era una de las comunidades peor financiadas en 2002, lo seguía siendo en el año 2009 y es la que peor ha evolucionado desde 2009 hasta la fecha, situándose a más de 7 puntos de la media de régimen común. Y la razón principal de esta situación hay que buscarla en el mecanismo, en el instrumento denominado en el sistema Fondo de Suficiencia General, que tanto en su cálculo inicial como en su evolución lo que hace es perpetuar las diferencias que ya existían al comienzo de la aplicación del modelo. Desde el año 2002 hasta el año 2018, Murcia en promedio ha recibido 144 millones de euros corrientes, menos cada año de los que debería haber recibido si hubiera estado en la media de financiación por habitante ajustado. Si nos limitamos al periodo más cercano, al último decenio, la media de esa brecha se sitúa en 190 millones, insisto, de euros corrientes. Si actualizamos estas cifras a euros del año 2018 y las sumamos, el déficit acumulado se calcula en 2.549 millones de euros, 3/4 partes de los cuales se han acumulado en la década más próxima, esos 1.963 millones entre el 2009 y el 2018. Esto tiene un reflejo, lógicamente, en el déficit presupuestario de la comunidad autónoma. El déficit emergió como un problema importante en los años 2008-2009, se ha agravado y hay que decir también que el comportamiento de la Hacienda regional en términos de ajuste de los gastos ha sido más laxo que en otras comunidades. La inercia del gasto se mantuvo hasta el año 2013 y la senda de consolidación no se produjo hasta inicios del año 2014. Si asumimos el cálculo de esta brecha de financiación, pues podemos decir sin lugar a dudas que al menos un 30% del aumento en el endeudamiento de la comunidad autónoma de la región de Murcia es directamente imputable a este problema de infrafinanciación. El porcentaje del incremento de los pasivos imputable al sistema de financiación puede ser mayor, no decimos que no. De hecho, incluimos en el estudio una aproximación econométrica con una serie de supuestos muy restrictivos y, por tanto, sujetos a debate que podría situar ese porcentaje en un nivel superior. Lo que sí podemos decir es que es difícilmente defendible que se haya producido un agravamiento en el desequilibrio fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas y que, por tanto, no parece adecuado imputar todo el déficit de las comunidades autónomas y el acumulado en los últimos años a una presunta infrafinanciación, sino, en todo caso, y eso sí es cierto, a un déficit de ingresos estructural del conjunto de las administraciones públicas, pero no en particular de las comunidades autónomas. Y en lo que tiene que ver con las reformas, hay una reforma pendiente que debe estar orientada a lograr el principio objetivo de equidad horizontal, y este debe ser el principal principio que debe guiar la nueva reforma, y eso exige alcanzar consensos en las variables y en el alcance de la nivelación fiscal y, por supuesto, el abandono de la cláusula del statu quo. Y, entre tanto, pues convendría arbitrar mecanismos ad hoc a corto plazo, que compensen a las comunidades peor financiadas de manera urgente a través de un fondo extraordinario de nivelación, y que debiera ponerse sobre la mesa cuanto antes también el abordaje de en qué medida una deuda cada vez más inasumible por parte de algunas comunidades autónomas como la de Murcia puede ser objeto de reestructuración, invocando el déficit acumulado como consecuencia del maltrato que el sistema ha causado a la región. Nada más, muchísimas gracias por su atención y buenos días. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por tu brillante exposición, muy brillante exposición. Y sin más, le voy a ceder la palabra a don Ángel de la Fuente Moreno. Antes ya lo presenté, es en este momento director ejecutivo, como digo, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y es un gran especialista en estos temas, por lo tanto, nos va a hablar de las propuestas para la reforma de la financiación territorial. Adelante, te agradezco muy sinceramente tu disponibilidad y, sin más, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Lo que siento es no poder estar ahí. De hecho, tengo bastantes amigos en Murcia y no me importaría volver a verlos pronto. Pero bueno, tal como está la situación, nos hemos tenido que acostumbrar a Zooms y cosas similares. Yo quería hablar un poco, en términos generales, del sistema de financiación, de los problemas básicos que presenta y, por lo tanto, de las prioridades a la hora de hacer una reforma, y luego encajar aquí lo que se hace en el informe que acabáis de presentar, ¿no? Y comentarlo un poco. Una idea, yo creo que quizá destacar la enorme importancia del sistema de financiación, ¿no? Este es un tema fundamental por varios motivos. Hay uno obvio, que es que estamos hablando de un montón de dinero que financia los servicios fundamentales para los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de sanidad, de educación, de servicios sociales, de dependencia, y estas son cosas que afectan muy directamente al bienestar de la población y, por lo tanto, pues, el tema es importante, ¿no? Pero hay otra razón quizá un poco más abstracta, pero yo creo que igualmente importante, que es que el sistema de financiación territorial entero, no solo el autonómico y no solo el régimen común, juegan un papel esencial en nuestra maquinaria legal, digamos, ¿no? Y es la pieza del sistema que de alguna forma tiene que armonizar bien los incentivos de distintas administraciones y los incentivos de esas administraciones o de los gestores públicos con los intereses de los ciudadanos. Entonces, cuando este sistema no está bien diseñado o funciona mal, pues pasan cosas que tienen consecuencias importantes, realmente malas para el bienestar, ¿no? Ese sistema que tenemos, y voy a criticarlo, pero hay que decir también que en comparación internacional nuestro sistema no es especialmente malo. De hecho, es probablemente de los menos malos, ¿no? Tiene vicios importantes, pero no hay muchos sistemas por ahí que funcionen claramente mejor que el nuestro. Quizá Canadá podría ser una excepción, pero poco más, ¿no? Alemania, desde luego, no tiene un sistema mejor que el español. O sea que, bueno, critiquémoslo, pero con una cierta perspectiva de que no estamos ante un desastre total, ni mucho menos. El sistema tal como existe ahora, que es el resultado de una serie de parches, accidentes e improvisaciones, tiene, yo creo, que tres problemas fundamentales. Dos problemas sustantivos grandes y un problema menos gordo en principio, pero que en la práctica también es muy importante, ¿no? Y empezaré por este último. Es el problema de la falta de transparencia, de la complicación del sistema. O sea, tenemos un sistema de financiación que básicamente no entiende nadie. Entienden 4 especialistas y punto. De hecho, hay gestores autonómicos, me he tropezado alguno, que no sabe muy bien, no entiende muy bien cómo funciona el sistema. Y claro, esto es un problema porque es un tema que levanta pasiones rápido, y si estás discutiendo sobre algo que no entiendes muy bien cómo funciona, pues es difícil que la cosa acabe bien, ¿no? Hay una tendencia a que los ánimos se encrespen y a discutir sobre cosas que realmente no tienen fundamento. O sea que el sistema necesita, como agua de mayo, una simplificación que haga posible explicárselo a la gente normal, digamos, ¿no? Y en 5 minutos, no en mucho más, para que entiendan cómo se reparte el dinero y que puedan opinar sobre si está bien o mal hecho y con fundamento, ¿no? Y ahora mismo es imposible. O sea, es muy enrevesado, es muy complicado, la información que hay, pues es técnica y la entiende poca gente, y luego está el sistema foral, que es completamente opaco y nadie sabe de dónde salen esos números ni los propios números, ¿no? O sea que esto tendría que ser una prioridad de la próxima reforma, el llegar a un sistema que se entienda y que se pueda explicar a la gente normal. Luego los dos problemas más sustantivos son un problema gordo de equidad y un problema gordo de eficiencia, ¿no? El problema de equidad tiene varias facetas, pero básicamente el sistema no reparte bien los recursos entre las comunidades autónomas, y este es el foco del informe que habéis presentado hoy. No reparte bien, ¿qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, que hay una desigualdad excesiva. O
sea, los recursos por habitante ajustado, hay un abanico enorme. Primero, entre sistemas, las comunidades forales tienen en promedio en torno al doble de los recursos por habitante ajustado que las comunidades de régimen común, a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. Y esto pues es muy difícil de aceptar. Hay una diferencia cualitativa en los servicios que pueden prestar unas y otras, y esto, bueno, pues muy difícil de compatibilizar con la igualdad que exige la Constitución. No es un problema del sistema foral, es un problema práctico del cálculo del cupo y la aportación y los ajustes a los tributos indirectos, pero el problema es importante. Pero luego, incluso dentro del régimen común, las diferencias también son muy importantes, ¿no? Como se ha dicho, hoy aquí, pues la diferencia que hay entre Valencia y Murcia en un extremo y Cantabria y La Rioja en el otro extremo, pues estamos hablando del orden de 30 puntos. 30 puntos no son 100, no son las forales, pero 30 puntos es una diferencia muy sustancial que tiene una incidencia clara sobre la calidad de los servicios que pueden prestar las comunidades autónomas. O sea que aquí también hay un problema grande. Y luego, aparte de la desigualdad, hay otro problema que es la arbitrariedad del reparto, ¿no? O sea, el sistema es una especie de lotería. Es como si cogieran el dinero, lo tiraran al aire y que caiga donde Dios quiera. Y entonces hay algunas comunidades que salen bien y hay otras que salen mal y no tiene una lógica clara. No es que las ricas estén bien tratadas y las pobres no, ni al revés, ni las costeras y las interiores, no, es simplemente, bueno, pues que por accidente histórico, por la capacidad negociadora en algún momento, por lo que sea, pues hay comunidades que tienen una posición mucho mejor y además el sistema cambia mucho el orden, digamos, natural, ¿no? O sea, la distribución final de la financiación no se parece en nada a la distribución inicial de los ingresos tributarios por comunidades autónomas. Y esto en muchos sitios, viví mucho tiempo en Cataluña, por ejemplo, y esto pues se entiende mal, se lleva mal y genera resquemor, ¿no? Que haya comunidades que acaben con una financiación claramente por encima de la tuya, aunque contribuyen menos en impuestos, ¿no? O sea que esa reordenación aparentemente arbitraria, además de la desigualdad, es parte del problema de equidad, de la percepción que tiene mucha gente de que el sistema no es justo. El último problema, el problema de eficiencia o de responsabilidad fiscal, un problema que va a lo que decía antes de la capacidad del sistema para ordenar los incentivos, compatibilizar los incentivos de distintos actores, ¿no? Es muy importante, o sea, si queremos que las decisiones públicas reflejen los intereses de los ciudadanos, es muy importante que aquel gobierno o asamblea o lo que sea que toma decisiones de gasto, el que gasta y se queda con los beneficios políticos de gastar, tenga que afrontar los costes políticos de recaudar ese dinero, de subir impuestos para pagar esas cosas, ¿no? Cuando no está las dos cosas a la vez en el mismo sitio, pues entonces hay todo tipo de problemas. Y nuestro sistema no acaba de resolver eso bien, ¿no? O sea, que hay un problema bien conocido por los economistas, pero difícil de resolver, que es un problema de restricción presupuestaria blanda. O sea, las comunidades autónomas creen, con razón, porque llevan muchos años haciéndolo, que pueden gastar más de lo que en principio tienen, porque luego al final de alguna manera el Estado les va a rescatar, ¿no? O sea, que pueden pagar cosas con la tarjeta de crédito de papá, digamos, ¿no? En algún momento, pues le pasas la factura a un tercero y eso genera un incentivo grande para gastar más de la cuenta, ¿no? O sea que el problema, por ponerlo de alguna forma, es un déficit de responsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas, especialmente las de régimen común, pero no solo, comunidades autónomas, pues son capaces de pasarle parte de la factura al Estado y por lo tanto, pues sus decisiones de gasto no recogen todos
los costes relevantes, y esto hace que tiendan a gastar más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar la forma de hacer que esa restricción presupuestaria sea más firme, que las comunidades se hagan fiscalmente responsables, mayores de edad, que aprendan a vivir con los recursos que les da el sistema, especialmente si el sistema fuera justo, ayudaría, eh, y que luego, si quieren más, si alguien quiere servicios mejores, pues que dé la cara y que suba los impuestos a sus ciudadanos, ¿no? O sea, eh, tienen que ser responsables del aumento del gasto, y tiene que tener un coste político para ellos, porque si no, pues la tentación a gastar más de la cuenta y a gastar mal en cosas innecesarias, pues es difícilmente resistible, ¿no? O sea, ese sería el diagnóstico del sistema que tenemos, y a la vez, digamos, una lista de prioridades para la próxima reforma. Necesitamos un sistema más sencillo, un sistema más equitativo y un sistema más responsable, que genere incentivos correctos para todos los sectores. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia con problemas enormes de otro tipo. Seguramente no es el mejor momento para entrar en un proceso de reforma completa del sistema. Tenemos otras prioridades a corto plazo, pero en algún momento habrá que hacerlo. Habrá que sentarse e intentar hacer una reforma pensada, ¿no? O sea, en vez de ir poniendo parches al sistema como hemos hecho siempre, pues empezar desde cero e intentar diseñar un sistema que tenga sentido, y además hacerlo a la vez para los distintos sistemas de financiación territorial. O sea, no es solo la financiación de las de régimen común, sino también a la vez cómo encajar las forales en el esquema de una manera razonable y sensata, con cambios graduales, todo lo graduales que tengan que ser, pero que nos lleven en la dirección correcta, y también meter en el mismo paquete de reforma a las corporaciones locales, y no solo a los ayuntamientos, sino también a las diputaciones, entre otras cosas, porque sería la única forma de intentar modificar, si hace falta, el reparto de competencias, ¿no? Y la financiación con ellos. Hay cosas que a lo mejor pues habría que pasar de las comunidades a los ayuntamientos, y al revés. Hay cosas que habría que pasar de las corporaciones locales o de las diputaciones a las comunidades, y todo esto solo se puede hacer si lo tocamos todo a la vez, no haciendo cada reforma por su cuenta. O sea que necesitamos una reforma en profundidad, una reforma conjunta de todo el sistema, repensar el reparto de competencias y recursos y el diseño del sistema, pero quizás no en los próximos 6 meses o 9 meses. Entonces, está la cuestión de, a lo mejor sí podemos hacer pequeñas reformas parciales pronto, que sirvan para mejorar el funcionamiento del sistema, lo cual es especialmente importante en una situación de pandemia, ¿no? O sea, la desigualdad que afecta a la capacidad de prestación de servicios de las administraciones, pues es más difícil de sufrir cuando estás hablando de necesidades tan perentorias como las que tenemos ahora. O sea, que hay buenas razones para intentar mejorar el reparto sin esperar a rediseñar todo el sistema, y a lo mejor también pues darles más instrumentos a las comunidades autónomas para que puedan gestionar mejor la situación. O sea que yo creo que sí que hay la posibilidad, y que sería bueno hacer una mini reforma parcial que nos vaya acercando a lo que tendría que ser un buen sistema a largo plazo, pero bueno, empezando con cosas que son especialmente importantes ahora, y coincido con el diagnóstico que se hace en el informe de que la equidad quizás sea la primera prioridad, y dentro del problema de equidad pues está lo de la necesidad de arreglar, de corregir al alza la infrafinanciación de varias comunidades autónomas, entre las que están Valencia y Murcia, quizás son las más destacadas. Igual Andalucía sería la siguiente, ¿no? O sea que la tesis fundamental del informe, yo coincido plenamente, esto habría que arreglarlo, y la solución tiene que pasar por algún tipo de fondo complementario de nivelación que ayude a las regiones con menor financiación.
aquí hay alguna cuestión de matiz con la propuesta. ¿No? Hacéis el cálculo de la diferencia con la media, pero luego decís que esto es un mínimo, ¿no? Que en realidad seguramente es más. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Especialmente cuando se habla de que o sea, de que la nivelación en realidad es parcial, no total, y entonces que tendría que ser más, yo creo que tendría que ser menos. O sea, si el objetivo de nivelación es solo parcial, pues entonces no puedes pedir que te lleven hasta la media, sino que te tienes que dar un poco más abajo y por lo tanto no estamos hablando de un suelo, sino de un techo. Y bueno, hay distintos criterios posibles, pero yo creo que el lógico es el de la financiación por habitante ajustado. O sea que yo no hablaría de un rango con esto como límite inferior, sino y en esto coincidimos, de una estimación sensata que sería esta, ¿no? O sea que un fondo de nivelación que elimine en la medida de lo posible la diferencia con la media de las que están por debajo, yo creo que es el instrumento natural para abordar este problema y que esto se podría hacer rápido y se podría hacer a un coste bastante asequible. O sea, con la cantidad de dinero que se ha metido en el fondo este COVID, pues con el cuarto tramo habría de sobra para hacer esto. O sea, que el reparto de esos fondos tendría que haberse hecho con más atención a la corrección de problemas de equidad de lo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho más pensando en mantener el statu quo, que es precisamente lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, que este vicio del sistema se resiste a morir, ¿no? La protección del statu quo. No estoy tan de acuerdo con el mecanismo explícito, los detalles del mecanismo que proponéis, que implicaría consolidar cada año el fondo del año anterior y volver a calcular la media y volver a meter más dinero. En el límite, si esto tarda en arreglarse, acabaríamos todos convergiendo al mejor financiado. No me parece que sea, o sea, es caro y yo creo que ya me conformaría. A ver, idealmente estoy de acuerdo, ¿no? En la evaluación total, pero quizás no al alza del mejor financiado, que es lo que saldría de aquí, y además lo veo poco factible. O sea, ya está costando que se haga el primer paso, que es, bueno, queremos un fondo no consolidable, sino cada año ese fondo que permita llevarnos, acercar a la media a los que están por debajo, pues pedir mucho más, pues de momento me parece difícil de vender y en algún sentido innecesario, ¿no? Ya cuando hagamos la reforma a fondo, pues quizás sea el momento de discutir exactamente qué grado de nivelación queremos. Ahora, pues bueno, la urgencia es subir a los que están en la parte abajo de la distribución. Pues está la otra propuesta bueno, vamos a acumular la infrafinanciación y condonar la parte de la deuda que refleje esa infrafinanciación. Yo esto tengo que reconocer que he cambiado de opinión. La primera vez que miré el asunto y que escribí sobre estas cosas proponía precisamente eso. O sea, coger toda la historia, los últimos años anteriores, calcular las diferencias con la media y condonar la deuda resultante de esa infrafinanciación. Pero esto va a hacer como 20 años. Y esos 20 años, la experiencia de lo que ha ido pasando me ha hecho mucho más, me ha ido preocupando cada vez más la importancia de los problemas de riesgo moral y de incentivos. Yo creo que tenemos un problema ya enorme de riesgo moral. Las comunidades autónomas, porque la experiencia lo confirma, están convencidas de que pueden vivir a costa de un tercero y que al final las van a rescatar, y eso no hay que alimentarlo. Y si ahora encima las rescatamos a posteriori, las que están por debajo de la media, acumulados los últimos 15 o 20 años, pues hombre, ya nunca más las podremos convencer de que no las vamos a rescatar en el futuro. O sea que entendiendo el argumento para hacer ese ajuste y corregir el problema que supone la acumulación histórica de infrafinanciaciones, yo ahora mismo sería bastante más duro. O sea, no haría eso. Quizá puede haber algún tipo de mecanismo de ayuda,
de subvenciones más o menos implícitas a los intereses, de, bueno, no sé, extender los periodos, etcétera, pero una condonación y de ese calibre me parece que, aunque en términos de equidad, insisto, seguramente tiene sentido, los efectos negativos sobre los incentivos de las comunidades mirando hacia adelante sería un problema enorme y creo que no merece la pena, ¿no? O sea que ahí diferiría, pero bueno, en cualquier caso me parece bien que se discuta, ¿no? Una cosa que me gusta del informe en relación con otras propuestas autonómicas que he visto es que, lógicamente, barrio para casa, porque para eso estáis, pero barrio para casa sin perder la sensatez y tratando de utilizar argumentos sensatos y ese no siempre es el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando habláis de la dificultad de cuantificar el desequilibrio vertical, pues estoy completamente de acuerdo. Pero la mayor parte de las comunidades autónomas, en muchos casos, aún sabiendo que lo que están diciendo no tiene sentido, pues no van por ahí, sino que intentan maximizar el agravio o el rendimiento o lo que sea. Y creo que es muy encomiable que abordéis el problema desde la sensatez, ¿no? Y con esto termino. Enhorabuena por el trabajo y ojalá haya más de estos para ir preparando la próxima reforma. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias al profesor Ángel de la Fuente Moreno. Y bueno, muchas gracias por su intervención y a ver si pronto tenemos la suerte de que pueda venir por Murcia y podamos coincidir en algún acto, en algo, organizar algo. Y por lo tanto, insisto, muchísimas gracias por tu intervención. Y yo creo, ¿hay algo más o ya podemos proceder a...? No está previsto tampoco el debate a raíz de la introducción de Ángel. Yo volver a agradecerle todos sus comentarios y su generosa valoración del estudio y tenemos oportunidad de contactar directamente para discutir algunas de estas cuestiones que ha planteado. Por supuesto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que han participado. Muchas gracias, como no, a los que han sido los ponentes, el caso de Fernando Ignacio Sánchez Martínez y, por supuesto, a Ángel de la Fuente. Y muchas gracias a todos también por su presencia virtual y por su presencia física aquí esta mañana. Gracias a todos y muy buenos días. Buenos días.